Vamos a continuar leyendo el libro de materialismo histórico y método dialéctico. Continuamos en el capítulo 7, el cambio y la interconexión. Introducción. El método dialéctico marxista exige que siempre se consideren las cosas, no aisladamente, sino en interconexión con otras cosas, en relación a las condiciones y circunstancias reales de cada caso, y que se consideren las cosas en su cambio y movimiento, su llegar a ser y dejar de ser, tomando siempre en cuenta, particularmente, lo que es nuevo, lo que surge y se desarrolla. En consecuencia, el método dialéctico marxista prohíbe el empleo de esquemas ya hechos y de fórmulas abstractas, pero exige el análisis detallado y completo de un proceso en toda concreción, basando las conclusiones solamente en este análisis. 4 aspectos principales del método dialéctico marxista. Stalin, en el materialismo dialéctico y materialismo histórico, hizo un útil resumen de 4 puntos de las diferencias entre el enfoque dialéctico y el metafísico. Número 1. La dialéctica, en contraposición a la metafísica, no considera la naturaleza sencillamente como una aglomeración de cosas, que existen cada una independientemente de las demás, sino que considera las cosas como conectadas, dependientes y determinadas unas por otras. Por consiguiente, nada puede comprender si se toma por sí mismo aisladamente. Debe entenderse siempre en su conexión inseparable con otras cosas y condicionado por ellas. La dialéctica, en contraposición a la metafísica, considera todas las cosas en un estado de continuo movimiento y cambio, de renovación y de desarrollo, en que siempre algo está surgiendo y desarrollándose, siempre algo se está desintegrando y muriendo. Por consiguiente, considera las cosas no solo desde el punto de vista de su interconexión e interdependencia, sino también desde el punto de vista de su movimiento, su cambio, su desarrollo, su llegar a ser y dejar de ser. 3. La dialéctica, en oposición a la metafísica, no concibe el desarrollo como un simple proceso de crecimiento, sino como un desarrollo que pasa de cambios cuantitativos a cambios abiertos, fundamentales, a cambios cualitativos, que ocurren abruptamente, en forma de un salto de un estado a otro. Por consiguiente, considera el desarrollo como un movimiento hacia adelante y ascendente, como transición de un estado cualitativo antiguo a un nuevo estado cualitativo, como el desarrollo de lo sencillo a lo complejo, de lo inferior a lo superior. 4. La dialéctica, a diferencia de la metafísica, considera que el proceso de desarrollo de lo inferior a lo superior tiene lugar como un descubrimiento de las contradicciones inherentes a las cosas, como la lucha de tendencias opuestas que actúan en la base de estas condiciones. En el capítulo siguiente se estudiarán los últimos aspectos que se refieren al proceso de desarrollo de un estado cualitativo a otro, de lo inferior a lo superior. En este capítulo se analizan los primeros 2 aspectos del método dialéctico, a saber, el que considera las cosas siempre en su interconexión y en su movimiento y cambio. Las cosas consideradas en su interconexión y sus circunstancias. El método dialéctico exige, primero, que se consideren las cosas no cada una por sí misma, sino siempre en sus interconexiones con otras cosas. Esto parece obvio, sin embargo, constituye un principio obvio que se ignora con frecuencia y que resulta extremadamente importante recordar. Se ha discutido ya, con algunos ejemplos de su aplicación, al explicar la metafísica, por qué la esencia misma de la metafísica es la de pensar acerca de las cosas en forma abstracta, aislada de sus relaciones con otras cosas y de las circunstancias concretas en que existen. El principio de considerar las cosas en relación a condiciones y circunstancias reales, y no aparte de ellas, siempre es de importancia fundamental para el movimiento de la clase obrera, aun para decidir las cuestiones más elementales de la política. Por ejemplo, hubo una época en que los obreros británicos estaban luchando por la jornada de 10 horas. Tuvieron razón, en aquel entonces, al no exigir de inmediato la jornada de 8 horas, puesto que todavía no constituía una exigencia realizable. También tuvieron razón al no mostrarse satisfechos con la jornada de 10 horas, cuando lo habían conseguido. Hay épocas en que es correcto que un sector de los trabajadores haga una huelga, y hay épocas en que es incorrecto. Estas cosas deben juzgarse de acuerdo con las circunstancias reales del caso. Asimismo, hay épocas en que es acertado prolongar y extender una huelga, y otras en que lo acertado es levantarla. Ningún dirigente de la clase obrera podrá ser de mucho valor si trata de decidir las cuestiones de conducta política en términos de principios generales solamente, sin tomar en cuenta las circunstancias reales en relación con las cuales tiene que dirigirse la política, y sin comprender que la misma política puede ser justa en un caso y equivocada en otro, lo cual depende de las circunstancias de que se trate,
Lenin escribió: naturalmente que en política, donde se trata a veces de relaciones nacionales e internacionales sumamente complicadas entre clases y partidos, sería absurdo confeccionar una receta o regla general para todos los casos. Es preciso contar con la cabeza propia para analizar la situación en cada caso particular. Esta facilidad que tienen los marxistas para adaptar la política a las circunstancias y para cambiarlas según las condiciones se tilda a veces de oportunismo comunista, pero no es nada de eso, o más bien, es exactamente lo contrario. Es la aplicación práctica de la ciencia de la estrategia y la táctica de la lucha de la clase obrera, que se entiende, en efecto, por oportunismo en relación a la política de la clase obrera. Significa subordinar los intereses a largo plazo de la clase obrera en su conjunto, los intereses temporales de un sector, sacrificando aquellos por defender los privilegios temporales de algún grupo particular. Los comunistas se orientan por un principio de Marx. Siempre y en todas partes representan los intereses del movimiento obrero total. Y esto exige que, en interés del movimiento como un todo, se debe analizar la situación en cada uno de los casos, y decidir la política a seguir a la luz de las circunstancias concretas particulares. También puede surgir con respecto a las cuestiones generales una gran confusión al olvidar el principio dialéctico de que las cosas no deben considerarse aisladas, sino en su interconexión indisoluble. Por ejemplo, los dirigentes laboristas británicos dijeron en una ocasión, y lo siguen diciendo muchos miembros del Partido Laborista, que la nacionalización es un paso hacia el socialismo. Considerar la nacionalización por sí misma, aisladamente, sin conexión con el Estado y la estructura social en los cuales se producen las medidas de nacionalización. Descuidan el hecho de que si el poder público, el Estado, permanece en manos de los explotadores, si sus representantes participan en los consejos directivos de las industrias nacionalizadas y los controlan, y las industrias continúan manejadas sobre la base de la explotación del trabajo de una clase para el beneficio de otra, entonces la nacionalización no es socialismo. La nacionalización socialista solo puede existir cuando el poder público, el Estado, se halla en manos de los trabajadores. También, en la argumentación política, se recurre con frecuencia al concepto de equidad, que conduce a juzgar los acontecimientos sin la menor consideración de su significado real, ni de las circunstancias en que ocurren. Medir a todos con la misma vara, ese es el principio que se emplea en tales argumentos. Se arguye, por ejemplo, que al defender el derecho democrático que tienen los obreros en un país capitalista de agitar para acabar con el capitalismo e introducir el socialismo, no puede negarse a otros, en un país socialista, el derecho de agitar por el fin del socialismo y la reintroducción del capitalismo. Los que se argumentan se horrorizan al enterarse que las agrupaciones contrarrevolucionarias en la URSS, que trataban de restaurar el capitalismo en ese país, se les negó la posibilidad de realizar sus metas. Gritan que esto es antidemocrático, de que es tiranía. Tal argumento desconoce la diferencia entre una lucha en interés de la gran mayoría del pueblo para terminar con la explotación y una lucha en favor de un pequeño sector que busca mantener o reintroducir la explotación. Desconoce la diferencia entre la defensa del derecho de la gran mayoría para manejar sus asuntos en su propio interés y la defensa del derecho de una pequeña minoría para mantener a la mayoría en la servidumbre. En otras palabras, no distingue entre el avance y el retroceso, entre adelantar y dar marcha atrás al reloj, entre la revolución y la contrarrevolución. Claro está que si se lucha por obtener el socialismo y se obtiene, entonces hay que defender lo obtenido y no permitir la menor posibilidad de que algún grupo pueda destruir este logro. Que los capitalistas y sus secuaces griten acerca de la democracia en general. Si se posee, como decía Lenin, la capacidad para analizar la situación, no se caerá en el engaño. En efecto, el concepto liberal de la equidad se ha transformado últimamente en un arma favorita de la reacción. En 1949 y nuevamente en 1950, cuando los fascistas decidieron organizar un mitin en Londres el día 1 de mayo, el secretario del Interior prohibió el desfile naval de los trabajadores. Cándidamente explicó que si se prohibía una manifestación, tenía que prohibir la otra. Cuán escrupulosamente equitativo fue. El principio de comprender las cosas en sus circunstancias y sus interconexiones es también muy importante en la ciencia. Sin embargo, los científicos que desmenuzan las cosas y consideran sus diversas propiedades, olvidan, a menudo, que lo que consideran aislado no existe aisladamente, y esto conduce a serios malentendidos. Por ejemplo, los biólogos soviéticos, guiados por este primer principio de la dialéctica, enfatizan la unidad del organismo con su ambiente. Señalan que no pueden considerarse al organismo como si tuviera una naturaleza propia, aislada de su ambiente. Eso es metafísica. No existe ninguna planta, por ejemplo, aislada de su ambiente. Tal planta solo puede ser una pieza de museo, muerta, preservada artificialmente.
Las plantas crecen en el suelo, en un clima, en un ambiente, y crecen y se desarrollan mediante la asimilación de ese ambiente. Por eso, Lysenko definió la herencia o naturaleza de un organismo con su necesidad de ciertas condiciones para vivir y desarrollarse, y la forma en que reacciona ante condiciones diversas. Esta concepción de la unidad del organismo y del ambiente tuvo consecuencias importantes, porque hizo posible cambiar la naturaleza de un organismo obligándolo a adaptarse y asimilar condiciones diferentes de las originales, y esta posibilidad se ha comprobado en la práctica. Por otra parte, los biólogos de la escuela de Mendel y Morgan tratan al organismo en forma abstracta, metafísica, como aislado de sus condiciones reales de vida. Conciben la naturaleza del organismo como algo muy independiente de sus condiciones de vida. Por lo tanto, concluyen, en perfecto estilo metafísico, que la herencia de un organismo es lo que es, y que no tiene caso tratar de cambiar, como los biólogos soviéticos han cambiado, la herencia de los organismos. Las cosas concebidas en su movimiento, en su devenir y en su dejar de ser. Este principio es de importancia primordial para la comprensión revolucionaria, para la práctica revolucionaria. Los bolcheviques, por ejemplo, vieron desde el principio en qué dirección marchaba la sociedad rusa, que era lo nuevo, lo que estaba llegando a ser. Buscaron lo que surgía y crecía, aunque era todavía débil, la clase obrera, en tanto que otros menospreciaban la importancia de la clase obrera y terminaban entrando en compromisos con las fuerzas de la vieja sociedad. Los bolcheviques dedujeron que la clase obrera era la fuerza ascendente y la condujeron a la victoria. En la actualidad, cuando la prensa y la radio difunden todas las jactancias y las amenazas de los imperialistas norteamericanos y de sus secuaces, nosotros favorecemos lo que surge y crece en todo el mundo, el campo popular de la paz, que necesariamente continuará creciendo, derrotará a los imperialistas y los llevará a un vergonzoso desastre. Y también en la lucha por la unidad del partido de la clase obrera, en relación al Partido Laborista Británico y los sindicatos afiliados, se pone atención, ante todo, en lo que surge y crece en el movimiento. Por lo tanto, se logra una visión mejor que la de los líderes del ala derecha y quienes lo siguen. El ala derecha se basa en el pasado, aunque todavía es fuerte y dominante, pero están surgiendo las fases del futuro, determinadas a luchar contra el capitalismo y la guerra. De la misma forma, en lo que se refiere a los individuos, debe fomentarse y construirse sobre lo que nace en ellos, sobre lo que surge y avanza. Esto es lo que hace un buen secretario u organizador. Ejemplos como estos muestran que la base del método dialéctico, su principio más esencial, es el estudio y la comprensión de las cosas, de su interconexión y sus movimientos concretos. Contra los esquemas ya hechos, la verdad siempre es concreta. Algunas veces, la gente imagina que la dialéctica es un esquema preconcebido, dentro de cuyo patrón deben caber todas las cosas. Esto es exactamente lo contrario a la verdad, con respecto a la dialéctica. El empleo del método dialéctico marxista no implica el uso de un esquema preconcebido en el que se intente hacer caber todo. No, significa que las cosas deben estudiarse como son en realidad, en su interconexión y movimientos reales. La cuestión más esencial del marxismo, escribió Lenin, consiste en analizar concretamente las condiciones concretas. Esto es algo que Lenin insistió repetidas veces. De hecho, lo proclamó como la tesis fundamental de la dialéctica. La dialéctica genuina procede, mediante un análisis completo, detallado de un proceso, en todos los aspectos concretos. El principio fundamental de la dialéctica es: no existe la verdad abstracta, la verdad es siempre concreta. ¿Qué quiso decir con la verdad siempre es concreta? Solo esto, que no se llegará a la verdad de las cosas, ya sean de la naturaleza o de la sociedad, elaborando un esquema general, una fórmula abstracta, sino solo tratando de establecer en cada proceso cuáles son las fuerzas que actúan, cómo están relacionadas, cuáles están surgiendo y creciendo y cuáles están decayendo y muriendo. Y sobre esta base se obtiene una conclusión acerca del proceso total. Engels dijo: la cuestión no puede ser introducir las leyes de la dialéctica a la naturaleza, sino descubrirlas y derivarlas de ella. La naturaleza es la prueba de la dialéctica. Lenin, en lo que se refiere al estudio de la sociedad y a la estimación de los cambios sociales reales sobre los que se basa la estrategia política, ridiculizó a quienes toman como guía algún esquema abstracto, preconcebido. Según ciertas autoridades, la dialéctica marxista estableció que todo desarrollo debe proceder mediante triadas: tesis, antítesis, síntesis. Lenin ridiculizó esto. Es evidente para todos que lo principal del argumento de Engels, en que la misión de los materialistas consiste en describir el proceso histórico correcta y detalladamente, y que la insistencia en la selección de ejemplos que demuestran la verdad de la triada, no es más que una reliquia del hegelianismo. En efecto,
Una vez que se ha declarado categóricamente que el intento de comprobar cualquier cosa mediante triadas es absurdo, ¿qué significado puede tener los ejemplos del proceso dialéctico? Cualquiera que lea la definición y la descripción del método dialéctico dados por Engels verá que las triadas hegelianas no son mencionadas siquiera, y que no se trata más que de considerar la evolución social como un proceso natural, histórico, del desarrollo. Lo que Marx y Engels llamaron el método dialéctico no es ni más ni menos que el método científico en la sociología, que consiste en considerar la sociedad como un organismo vivo, en constante desarrollo, cuyo estudio requiere un análisis objetivo de las relaciones de producción que constituyen la formación social determinada, y una investigación de las leyes de su funcionamiento y de su desarrollo. Conviene considerar algunos ejemplos de lo que significa el análisis de un proceso en toda su concreción, y el principio de que la verdad siempre es concreta, en contraste con el método que intenta establecer un esquema preconcebido de desarrollo social, y tomar tal esquema como base de una política. En la Rusia zarista, los mencheviques solían decir: debemos tener el capitalismo antes del socialismo. Primero el capitalismo debe realizar todo su desarrollo, luego seguir el socialismo. Este era su esquema. En consecuencia, apoyaban la política de los liberales y recomendaban a los obreros que solo luchasen por mejores condiciones en las fábricas capitalistas. Lenin repudió este esquema absurdo. Demostró que los liberales, atemorizados por los obreros, llegarían a un compromiso con el zar, pero que la alianza de los obreros con los campesinos podía arrebatarle la dirección, derrocar al zar y seguir luego hasta derrocar a los capitalistas y construir el socialismo, antes de que el capitalismo pudiera desarrollarse plenamente. Después del éxito de la revolución proletaria, fue propuesto otro esquema, esta vez por Trotsky. No se puede construir el socialismo en un solo país, a menos de que la revolución ocurra en los países capitalistas avanzados. El socialismo no puede establecerse en Rusia. Lenin y Stalin demostraron que también este esquema era falso, porque, aunque la revolución no ocurriese en los países capitalistas avanzados, la alianza de los obreros y los campesinos en la Unión Soviética tenía una fuerza suficiente para construir el socialismo. En los países de Europa Occidental se decía con frecuencia: es necesario que pasemos por el fascismo antes de llegar al comunismo. Primero, los capitalistas abandonarán la democracia e introducirán la dictadura fascista, y luego los obreros la derrocarán. Pero los comunistas respondieron: no, lucharemos con todas las fuerzas democráticas para preservar la democracia burguesa y para vencer a los fascistas. Y esto creará las mejores condiciones para seguir adelante y lograr el poder de la clase obrera, y para comenzar a construir el socialismo. Finalmente, en la actualidad, algunas veces se escucha este argumento: el capitalismo significa la guerra, por lo tanto, la guerra es inevitable. Pero no, este esquema también es falso. Los imperialistas han tratado de basar su política en las guerras de conquista, pero no pueden hacer la guerra sin los pueblos. Cuanto más preparen la guerra, cuanto más abierta se vuelva su agresividad, cuanto mayor sea la presión que impongan al pueblo, tanto más factible es organizar al pueblo para que se oponga a sus guerras. Por lo tanto, la paz puede mantenerse, y al luchar por mantener la paz, es posible sentar las bases para terminar con las condiciones que crean el peligro de la guerra. De manera que la guerra no es inevitable. Los proyectos imperialistas pueden derrotarse. Pueden vencerse si la clase obrera organiza a su alrededor a todas las fuerzas amantes de la paz. Y derrotar los proyectos guerreros de los imperialistas será el mejor camino para acabar con el capitalismo mismo y para construir el socialismo. El imperialismo no se acabará con solo esperar que se destruya a sí mismo en guerras inevitables, sino con la unión que haga posible evitar la realización de sus proyectos militares. En todos estos ejemplos, se comprueba que la aceptación de un esquema preconcebido, de una fórmula abstracta, significa la pasividad, el apoyo al capitalismo, la traición a la clase obrera y al socialismo. Pero el enfoque dialéctico, que comprende las cosas en su movimiento y sus conexiones concretas, muestra cómo seguir adelante, cómo luchar, qué aliados atraer. Este es el valor inestimable que el método dialéctico marxista tiene para el movimiento de la clase obrera.